Todo hijo sensato busca por lo general hacer cosas que son agradables a sus padres. Todo hijo sensato, todo hijo prudente, todo hijo sabio, quiere agradar a sus padres. Si en un hogar el hijo o la hija hace cosas que son desagradables a los padres, de seguro a aquel hijo o a aquella hija no le irá bien en la vida. Porque hay un mandamiento que dice que los hijos deben honrar al padre y a la madre para que les vaya bien. Un buen hijo, en realidad, lo que está buscando es agradar a sus padres, no engañarlos, no faltarles el respeto. Pero también en el matrimonio, todo cónyuge sabio busca agradar a su esposo o busca agradar a su esposa. Si el cónyuge no lo hace, es porque allí está presente el egoísmo. Ese matrimonio de seguro tendrá problemas. Ese matrimonio tendrá conflictos, porque no pueden convivir dos personas de una manera saludable, edificante, si alguien está pensando solo en el mismo y no en el otro. Cuando personas son demasiado egoístas y piensan para sí mismos. Pero de igual manera yo pienso que el Hijo de Dios, la hija de Dios, es alguien que busca agradar a su Padre Celestial. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos agradar a Dios si no sabemos qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que a Él le gusta? Para agradar a Dios debemos de conocer lo que a Él le agrada que hagan sus hijos. Y todo eso, sin lugar a dudas, que nosotros lo encontramos resumido en este libro, que es la palabra de Dios. Porque aquí encontramos su voluntad, lo que a Dios le agrada. En otras palabras, la esposa de Cristo, la iglesia, debe de vivir para agradar al esposo, a Jesús. Ese es el motivo por el cual la iglesia existe y la iglesia es. Queremos vivir vidas que agraden a nuestro Señor y a nuestro Dios. Yo quiero que vayan por favor conmigo al libro de 1 Timoteo, al capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El día de hoy yo quiero ver un tema diferente a los que hemos venido viendo durante todo el año. Es un tema aislado, es decir, que hoy lo empezamos y hoy lo terminamos. Y el título que le he puesto a este sermón es lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que le agrada para sus hijos. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea y lo que le agrada para sus hijos. Lo primero que quiero ver entonces, vamos a empezar el sermón un poquito de atrás para adelante, y yo quiero ver qué es lo que le agrada a Dios de sus hijos, o qué es lo que a Dios le agrada de sus hijos. ¿Qué es lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Leyendo esos primeros 3 versículos que nosotros hemos leído, podemos leer que nosotros podemos llegar a vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿A quién no le gustaría vivir así? Lejos del temor de la delincuencia, de los asaltantes, de las bombas, lejos de los asaltos. ¿A quién no le gustaría vivir una vida tranquila y sosegada, llena de paz? El texto que hemos leído dice
Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y oiga esto, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Quién no quiere vivir así? Nosotros podríamos llegar a pensar que eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Pero más bien yo creo que ese es el resultado de algo, el alcanzar ese lugar, esa vida tranquila y sosegada, es el resultado de hacer algo y es el resultado de tener una vida de oración. Cuando los hombres y las mujeres tenemos una vida de oración a nuestro Dios, yo creo que eso es lo que realmente le agrada al Señor. Cuando el hombre y la mujer tenemos vidas donde podemos elevar plegarias, peticiones, súplicas, acciones de gracias, eso es lo que a Dios le agrada. Entonces después, y solo después de orar, tendremos una vida de paz y de tranquilidad. Lo que a Dios le agrada, en otras palabras, es que oremos. Eso es lo que a Dios le agrada. El texto empieza diciendo con mucha claridad: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Eso es lo que Dios quiere. De alguna manera, la gente en esta sociedad vive temerosa de cómo está nuestra ciudad y cómo está el país. Y la gente piensa en emigrar, en irse para aquí, irse para allá, de cobijarse, de protegerse. Y a veces me da la impresión de que la gente no está orando. Porque si la gente estuviera orando por los hombres, por los reyes, por las autoridades, por todos en sí, tendríamos vidas probablemente diferentes. La oración no es otra cosa que conversar con Dios. Es hablarle, sea que supliques, que pidas o que agradezcas. Ahora, ¿por qué a Dios le agrada que nosotros oremos? Bueno, porque eso demuestra que en Él confías. Eso demuestra que tú dependes de Él. El que ora a Dios solo en momentos de adversidad para solucionar un problema, de alguna manera está actuando de una manera poco sabia, de una manera insensata o de una manera interesada. Cuando hay un problema, todo el mundo busca orar por su problema. Y no es que está mal, pero Dios quiere que oremos en todo tiempo. Ese es el deseo de Dios, que aprendamos a depender de Él en toda situación, en toda circunstancia, que tengamos una vida de oración. Si tú vas a la Biblia, tú te preguntarás, ¿qué personaje en las Escrituras te impresiona en ese sentido de que era alguien de oración? Bueno, hay muchos personajes que tú puedes ver en la Biblia sus ejemplos y la manera como ellos oraron, suplicaron de una u otra manera ante adversidades y situaciones realmente difíciles. Ahí está una Sara, ahí está una Raquel, ahí está una Rebeca, ahí está una Rahab. Hay muchos hombres y mujeres, pero a mí me agrada sobremanera el testimonio de una veterana de la Biblia, que en ese sentido nos dejó un ejemplo que perdura por siempre en las Sagradas Escrituras. El nombre de esta mujer era Ana. Ahora, yo quiero decir un poquito algo de Ana. Y quiero hacerte a ti la pregunta, hermana, mujer, ¿a qué edad te casaste? No tienes que responderlo. Pero ¿a qué edad en promedio se casan las mujeres?
Hay mujeres que se casan a los 20 años, otras un poquito más aceleradas a los 16, 17, unas más sensatas a los 23, pero otras a los 30, 35. Y más o menos esa es la edad en que las mujeres se casan. Yo creo que de alguna manera eso es relativo. Las mujeres de las Escrituras por lo general se casaban siendo jóvenes. Pero digamos que en la actualidad las mujeres se casan entre 20 a 35 años. Esa es una buena edad para el matrimonio en una mujer. Ocurre que Ana se casó siendo joven y disfrutó de su matrimonio solamente 7 años. Y después de los 7 años, esta mujer enviudó porque murió su marido. Quedó viuda. ¿Qué es lo que hace una joven después que una joven mujer que se ha casado y enviuda? Se casa. No quiere pasar el resto de sus años sola. Tal vez le quedaron 1, 2, 3 o 4 hijos. Y eso es normal. No es algo malo. Pero esta mujer hizo algo diferente y quedó registrado en las Sagradas Escrituras. Leamos el testimonio de ella. En Lucas 2, 36 al 38 dice la Biblia: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. O sea que cuando esto se registra, ella tenía 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño, o sea de Cristo, que había sido anunciado en el templo, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A mí me impacta el testimonio de esta mujer que llegó a conocer a su Dios. Dios le dio el privilegio de casarse. Tuvo su marido y quedó viuda. Pero ella no se quedó para vestir santos. Se quedó para hablar con Dios. Se quedó para vivir el resto de su vida conversando con Dios por medio de la oración. Parece ser que esta mujer podemos entresacar que de alguna manera disfrutaba, se deleitaba hablando con Dios. Yo me pregunto si así es nuestra vida, porque eso a Dios le agrada. A propósito, este sábado tenemos un tiempo de oración y ayuno en este lugar. Y yo quisiera que en ese tiempo de ayuno y oración, así como estamos hoy en cantidad, estemos el sábado. Pero ocurre que ya tienes tu agenda. Pon en tu agenda pasar un tiempo hablando con Dios y ven a orar. Ahora, hay varias oraciones. Hay una oración pública que es como la que yo hago cuando voy a empezar a predicar. Esa es una oración pública. Hay oraciones privadas, que es la que hacemos privadamente en nuestra casa. Y tú puedes decir, pastor, yo oro privadamente siempre. Bueno, yo no lo sé, tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero Dios manda a que su iglesia se reúna y también ore. Y hay muchos aquí, por no decir la mayoría, que no han logrado apreciar aquello todavía. No aprecian esa oración pública cuando la iglesia está orando. Se han conformado con venir los domingos. Eso no está mal, está muy bien.
Lo malo es que no aprecies tanto la oración cuando su pueblo también la disfruta. Eso es trágico. Esta mujer, Ana, vivió su vida para empezar a orar a su Dios. A Dios le agrada que tú converses con Él. Que cuando haces algo indebido, te acerques con confianza y le pidas que te perdone. A Dios le agrada eso. Si tú te arrepientes de manera genuina, Él va a perdonar tu pecado. Que si tu matrimonio no está bien, que si tus hijos están caminando de una manera torcida, no quieren saber nada de Dios, Él quiere que se lo digas. Ahora, no es que Él no lo sabe. Él sabe de antemano todo lo que te pasa y todo lo que tenemos. Claro que lo sabe. Él lo sabe todo porque tenemos un Dios omnisciente. Pero Él espera que tú y yo nos acerquemos confiadamente ante Él y le pidamos que vengamos ante su trono de la gracia y hablemos con nuestro Dios. Entonces mi primer punto, dice el versículo 3 de 1 de Timoteo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabe lo que es bueno? No que tengamos tiempos de paz ni de felicidad, ni una vida tranquila y sosegada. Lo que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, es que tú y yo nos derramemos delante de Él en oración. En segundo lugar, hemos visto ya lo que a Dios le agrada de sus hijos. En segundo lugar, yo quiero ver lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el versículo número 4 de 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que los hombres sean salvos. Y aquí está hablando del género, de la humanidad, no solamente del hombre como tal, no solo del varón. Dios quiere que todos sean salvos, pero nos preguntamos, ¿salvos de qué? ¿Acaso el hombre está en peligro? ¿De qué es que el hombre tiene que ser salvo? Nosotros proclamamos una salvación muy grande, pero cuando hablamos de salvación al que no conoce a Dios, ¿de qué salvación hablamos? ¿De qué van a ser salvados? Y yo creo que solamente la palabra de Dios nos puede traer luz para entender la clase de salvación que la Biblia habla. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice la Biblia, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La salvación a la cual se refiere la Escritura siempre va a ser que Dios quiere salvarnos de la ira venidera. La humanidad entera está bajo la ira de Dios. Pero Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. A través de la historia de la Biblia tú ves el amor tan grande de Dios, la paciencia de Dios. Cómo los hombres se rebelaron vez tras vez desde el Edén, desobedeciendo, haciendo lo que querían, lo que estaba en sus corazones, sus intenciones, la motivación de su corazón. Todo lo que hacían era contrario a la santidad de Dios. Y tú y yo no nos escapamos. Y Dios contigo y conmigo ha tenido mucha paciencia.
Y si tú no conoces al Señor, el hecho de que estés aquí esta mañana ya es una manera con la que Dios está mostrando su amor para contigo. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice la Biblia: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque Él quiere salvar a los hombres de la ira venidera. El hombre se ha ganado la ira de Dios. Nacemos con el pecado en nuestro corazón, en nuestra conciencia, permeados por el pecado. Sin embargo, no todos se salvan, pero Dios quiere salvar. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos conciliar su soberanía y por otro lado su voluntad? Bueno, en su soberanía Dios pudiera salvar a todos sin excepción. Claro que sí, porque Él es todopoderoso. Él podría salvar a todos si Él quisiera. Pero ocurre que la salvación es un regalo. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos da cuando merecemos justamente lo contrario, lo opuesto. Dios nos salva. Es un regalazo. Eso es gracia. Y a Dios en su soberanía, a Él le place a unos elegir para salvación y a otros los pasa por alto. Si tú eres salvo, eso es por la gracia de Dios. No es porque te lo mereces. No es porque Dios vio algo bueno en nosotros. Eso es un regalo que Dios nos dio por gracia. En Romanos 9, del 9 al 18, dice la Escritura lo siguiente. Y aquí el apóstol Pablo se remonta a los patriarcas. Se remonta a Abraham y se remonta a Isaac y también a sus esposas. Y una de las esposas de estos patriarcas ocurre que tiene un par de mellizos en su vientre. Dice la Biblia: porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Ese es nuestro Dios. ¿Te das cuenta que la salvación es un regalo? Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios. Ahora nosotros debemos entender
que esa manera de obrar de Dios no hace a Dios culpable. Porque lo cierto es que todos debajo del cielo, sin excepción alguna, merecemos la ira de Dios. Merecemos el juicio divino, el castigo de Él, todos sin excepción. Ya el hecho de que Él salve a algunos, eso ya de por sí es gracia. Eso ya de por sí es un tremendo regalo, porque merecemos todos el juicio de Dios. Pero si tú conoces a tu Dios y Él te ha salvado, mereciéndonos tú y yo el juicio y la vida eterna y la muerte eterna, eso es un regalo, eso es gracia. En Juan 3, del 16 en adelante, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio al mundo. Oiga esto: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es para el que cree, el que tiene vida eterna. Pero ocurre que ese creer no depende de ti. Porque si la salvación dependiera de ti, entonces ¿para qué vino Cristo? Si depende de ti. La salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No de lo que yo hago, ni de mi decisión. Cuando tú ya decides seguir a Cristo, es porque Él ya obró primero en ti, poniendo en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, para que tú lo ames, le sirvas, lo adores y le obedezcas. Así es como obra Dios. No tiene nada que ver conmigo. La salvación no depende de mí, no está en mis manos, no está como aquellos que dicen, no, después lo voy a aceptar. Tú no tienes el día comprado, ni la vida comprada. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos en el tiempo de la gracia. Mientras estemos vivos hay esperanza. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo no para condenarnos, no para juzgarnos, sino que lo envió para salvarnos. Para eso lo envió. Por eso dice el versículo siguiente, el versículo número 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A veces nosotros tenemos una salvación tan barata. Vengan, ¿cuántos quieren aceptar al Señor? Venga, póngase aquí, repita conmigo esta oración. Repite la oración, salvos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando nosotros tenemos que ver el fruto de conversión, lo que Dios ha obrado realmente en esa persona. Cuando alguien pasa de muerte a vida, eso hasta se huele. No solamente que se ve, se huele, huele a cristiano, huele a vida, huele a cielo. Padre, no te equivoques con tus hijos. Y mira si ellos huelen a Cristo, si hablan de Cristo, si aman a Cristo. El que cree en el Hijo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículos 19 y 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Te das cuenta por qué la salvación no hace culpable a Dios? Porque el hombre ama más las tinieblas
que la luz y porque sus obras son malas. No quieren dejar aquello que aman, aquello que se deleitan. Yo me pregunto si en la salvación hay alguna cuota de participación entonces de parte del hombre. Cuando tengo que decidirme por Dios, hay algo que yo participo, tengo una cuota de participación. Bueno, si yo respondo que no, se van a sentir defraudados a los que les gusta tener control. No, es que depende de mí, eso si yo quiero, eso que les gusta, tú sabes, esos que son machos, que les gusta tener control. Pero si yo respondo que sí, por otro lado se van a sentir defraudados los que creemos en la soberanía de Dios. Pero lo cierto es que debemos tomar en cuenta la condición en la que se encuentra el hombre. ¿En qué condición está el hombre antes de venir a Cristo? ¿Cómo está el hombre? ¿El hombre puede venir a Dios? ¿El hombre puede buscar a Dios por sí mismo? La Biblia dice lo siguiente, Efesios 2, versículo 1, luego el 4 y 6, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. No estaban heridos, no estaban enfermos, no estaban en coma, estaban muertos. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Alguien vino de afuera y a esos muertos les dio vida. Alguien vino y Él les dio vida. Cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero luego dice el versículo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nunca olvidemos que la salvación es del Señor. Nunca lo olvides. Porque si tú crees que la salvación ha dependido de ti, tienes una falsa salvación. La salvación no depende de ti. Es a Él y solo a Él que pertenece la salvación. Él salva por su misericordia a quien Él quiere. Él revela a Jesucristo por su misericordia a quien Él quiere. Pero no te me entristezcas, que si tú no eres salvo y estás aquí esta mañana, yo creo que el propósito de Dios es que tú le conozcas a Él. Por eso es que tiene aquí. Porque tú dirías, y entonces, ¿y si Dios no me ha elegido? No, que ya te eligió para traerte aquí. Como que botaste un peso encima, ¿no? Jonás 2:9 dice: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Como dicen otras versiones, la salvación pertenece a Jehová. Mi tercer punto es el siguiente. Lo que Dios desea es que conozcan sus hijos. ¿Qué es lo que Dios entonces desea que sus hijos conozcan? Tú tienes que observar cuidadosamente la lógica de Dios. En primer lugar, vimos que Él se agrada cuando tú oras. Él está agradado. Lo segundo es que Él te ha salvado de la ira venidera. Tú eres alguien que ha aprendido a conversar con Dios, a deleitarse en Dios, a hablarle a Él. Y tú haces eso porque Él te ha salvado. Pero una vez que Él ha alumbrado tu entendimiento, una vez que Él te ha sacado de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable, una vez que Él te ha transformado, es ahora que puedes entender.
Es ahora que puedes instruirte. Es ahora que Él quiere que tú sepas algo de mucho mayor valor. Él quiere que tú vengas al conocimiento de su Hijo Jesucristo. El problema está en que muchos van a las iglesias y no conocen de Cristo. Y Él quiere que conozcamos su excelencia, su vida, sus intenciones, sus motivaciones, su amor, su gracia, su paciencia, su benignidad. Él quiere que conozcamos más y más a Cristo. Y nosotros deberíamos de esforzarnos por conocerle más cada día a nuestro Señor. Dice 1 Timoteo 2, del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. La Biblia aquí describe a un hombre que creyó conocer a Dios lo suficiente, hasta que Dios mismo se le reveló más excelentemente. El nombre de este hombre era Job. Él creyó que conocía a Dios. A veces tú hablas con la persona, no, sí, yo conozco a Dios. Este hombre piadoso, temeroso del Señor, él pensó, creyó que conocía a Dios lo suficiente. Pero él declara en un momento de su vida, cuando Dios se le revela, y él dice lo siguiente, Job 42:5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero yo me pregunto, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es lo que dice el versículo número 5 de 1 Timoteo 2:4. La verdad es que hay un solo Dios, vivo y verdadero, que se reveló a la humanidad en Jesucristo. Y la gente necesita conocerlo, la gente necesita saber de Él, porque hay un solo Dios, hay un solo Dios. No es que el Hijo está en la tierra y el Padre en el cielo, y en consecuencia son dos diferentes dioses. No, es el mismo Dios, de su propia sustancia y santidad, quien se encarnó. Ahora, no es que murió el Padre, murió el Hijo. Murió el Dios hecho hombre. Ese es el misterio de la Trinidad. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que nos deja ver este texto, que hay asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Hay un solo mediador. Si tú quieres llegar a Dios el Padre, no intentes hacerlo por María. Porque Dios no te va a oír. Ese no es el camino, esa no es la ruta. No es la ruta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice, Cristo Jesús hombre, ese es el mediador. No hay otro mediador. No hay nadie que pueda interceder o llegar al Padre por ningún otro medio que no sea Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie. La tercera verdad que encontramos en este pasaje es que Él desea que conozcas que ese mediador entre Dios y los hombres, ese mediador se dio en rescate a sí mismo por todos. ¿Cuáles son todos? ¿Todo el mundo? No, su iglesia, su pueblo, sus hijos. Eso significa que nos redimió, nos compró,
nos rescató de algo. Y como ya vimos, ese algo es la ira venidera. En cuarto lugar, otra verdad que se desprende de este pasaje es que aquello que aquí está describiendo el apóstol Pablo a Timoteo ocurrió en un momento ya decretado y señalado en la eternidad pasada. No es algo que ocurrió al azar. Ay, pero y mataron a Cristo. ¡Wow! No. Eso ya estaba decretado. Eso ya era parte del plan del soberano Dios. Dice el pasaje, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Sabes que Dios obra conforme a su agenda? Dios no obra conforme a mi agenda, conforme a lo que yo quiero. Hay cosas que en la vida han pasado que tú no las esperabas. Es que no es tu agenda la que tiene que estar en vigencia. Es la agenda de Él. Las pruebas, las enfermedades, las pérdidas del trabajo, las muertes. Eso es parte de la agenda de Dios. Los sufrimientos. Eso viene de parte del Señor. No hay nada que escape debajo del cielo de la soberanía de nuestro Dios. Por eso es que el orar nos trae quietud, nos trae reposo y nos trae paz. Él ni se adelanta ni se atrasa. La agenda de Dios está estable allí y lo que hace es siempre conforme a sus decretos eternos. Aún la muerte de Cristo. Dice la Escritura en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios desea que tú tengas ese conocimiento de Él? Tiene que haber una razón. Porque de pronto tú vienes a la iglesia, ¿qué te parece el sermón? Chévere. Sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios está interesado en que le conozcamos más a Él? ¿Por qué hacemos bien en estudiar la Biblia, en escudriñarla, en conversar con otros? Yo creo que al menos hay dos motivos. La manera como vivimos y los frutos que damos en nuestra vida es el resultado del conocimiento que tenemos de Dios. La manera como vivimos y los frutos que damos en nuestra vida. ¿Sabes el resultado de qué es? De cuánto tú conoces a Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que el conocimiento de Dios va a ser algo que es agradable para Él, pero también va a ser el resultado de que tu vida va a ser una vida fructífera. Y el segundo motivo que yo creo que Dios, por el cual Dios desea que le conozcamos más, es porque si tú lo conoces, tienes un coeficiente intelectual alto, divino. Dios mira a aquel que le conoce como alguien inteligente. Dios te ve como una persona inteligente si tú lo conoces. Es como si Dios te ha revestido o te ha investido de un PhD del cielo.
Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Tú conoces al santo? Yo conozco a mi Dios, pero quiero seguirlo conociendo más. Y tú debes esforzarte por seguir conociendo más a tu Dios. Termino con 2 palabras de aplicación. Número 1, esto va para los que conocen a Dios. Si ya lo conoces, si tú ya lo conoces, vivamos como a Él le agrada, orando. Orando. Si ya lo conoces, esforcémonos por conocerlo más. No te quedes con que no, yo ya fui bautizado, no, yo soy cristiano. No te quedes con eso. Eso no es suficiente. Y en segundo lugar, para aquellos que no lo conocen, tú debes saber, querido amigo, el día de hoy que Él quiere rescatarte de la ira venidera. Él no quiere que te pierdas. Él quiere salvarte. Y esa es la razón realmente por la cual Él te trajo hoy aquí. Yo oro a Dios que tú seas humilde y sensible a su voz. Esto no depende de mí. Dios te ha traído, Dios te ha hablado probablemente. Rinde tu alma, rinde tu vida al Dios creador. Tu vida, tu tiempo no está en tus manos. Mañana puede ser tarde. Rinde tu vida al Señor. Vamos a orar.